Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase, este espacio que junto al amigo José Estebenazzi venimos desarrollando en Canal 22 ya en la quinta temporada, y como podrán observar estamos en una casa nueva, ¿no? Un estudio nuevo, realmente felicitaciones al canal. Siempre desarrollando la temática de la seguridad desde el punto de vista de los riesgos. Y le doy la bienvenida, gracias a Dios hoy podemos estar haciendo el programa con José. ¿Cómo está, José? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ricardo. Un gusto estar en la casa nueva que está estrenando Canal 22, y además el hecho de que estamos los dos juntos, porque hoy realmente tenemos un invitado de lujo, de excepción. Exactamente, ya lo hemos tenido en otro programa. Lo hemos tenido otra vez, pero presencialmente es la primera vez, gracias a toda una serie de circunstancias, así que estamos en vivo acá en el Canal 22 Web con Jaime Parejo García. Jaime, en efecto. Bienvenido al programa, ¿eh? Gracias. Un placer. Muchas gracias. Sí, ya has estado con la modalidad que teníamos con la pandemia. Claro. Gracias a Dios podemos comunicarnos con un Zoom, pero bueno, tenerte personalmente realmente es válido. Y bueno, desarrollando una temática, ¿no? Que es búsqueda y detección canina, a partir de un método que vos has desarrollado. Entonces, te pido, si, como hacemos con todos los invitados, si sí, puedes presentarnos, decirle cuál es tu relación con la búsqueda de canina. Bueno, desde hace ya bastantes años descubro que aplicando el sistema tradicional, que es lo único que hay en el mundo, además del método Arcón, sí se localizaba, se detectaba, pero cuando ese elemento a detectar, a percibir, lo hermetizaba algo más, en ciertos casos ya el ejemplar, el perro, no lo detectaba. Lo detectaba. Claro. Estaba convencido de que sí existía un potencial olfativo como para poderlo detectar, y que posiblemente sería la falta de concentración lo que generaba esa carencia que iba a marcar la diferencia entre la vida y la muerte en muchos casos, respecto a explosivos, personas con vidas sepultadas y demás. Por ello, resumiendo, abordé, en total fueron 12 años de ardua investigación e innovación para intentar optimizar autonomía de trabajo, motivación y consecuentemente su nivel de concentración. claro. Si el ejemplar, al optimizar su nivel de concentración, su rendimiento perceptivo olfativo se iba también, lógicamente, a maximizar. Para aquellos que no saben, vos cuando te referís al método tradicional, ¿en qué consiste? El sistema tradicional es la simple aplicación del condicionamiento operante o instrumental. Aquello que denominó Skinner, que denominó, no creó, porque eso lo sabemos que está, por ejemplo, en la naturaleza. Cuando un erizo está levantando piedrecitas para intentar localizar insectos y alimentarse, si descubre que no existe esta supuesta alimentación bajo las piedras, no va a seguir realizando esa conducta. Sin embargo, toda conducta, comportamiento que se ve reforzada, en caso de que existieran insectos, sí seguiría en la naturaleza el erizo levantando piedra y manteniéndose en ese entorno para nutrirse. Toda conducta, comportamiento va seguida de algo positivo, de una recompensa, Sí. de un premio, tiende a repetirse. Condicionamiento operante, lo descubre con la caja operante, el gato, la famosa caja que cuando por azar aprieta la palanca está la motivación del impulso apetitivo, aparece comida y por lo tanto tiende a repetirlo. Claro. Condicionamiento operante o instrumental, utiliza como instrumento su propia conducta, comportamiento para lograr un fin, o en otros casos para evitarlo. Ese es el sistema tradicional. Eso tiene una cierta eficacia, pero desgraciadamente, aunque es imprescindible al principio, es totalmente insuficiente para llegar a altas cotas de eficacia. Es decir, cuando nosotros hablamos del sistema tradicional es lo que tal vez la gente percibe, que un animal, un perro, cuando logra el objetivo se le da de comer o tal vez un juego. Eso es la parte condicionante, digamos. Eso sí. Para la formación, en este caso, de un perro para búsqueda de detección canina, sea la especialidad que sea, cuando se aplica al sistema tradicional, lo que se aplica es exclusivamente el condicionamiento operante o instrumental. Claro. Toda conducta, comportamiento, tiende a repetirse cuando va seguida de una recompensa. Exacto, exacto. Ese es el sistema tradicional, que resulta insuficiente
en un importante número de casos en las operaciones reales. Sí. Entre otros aspectos, porque el olor suele estar extremadamente minimizado, ya sea, por ejemplo, explosivo, o sea, la expiración de una persona que se encuentra sepultada con vida, ya sea por un terremoto, una explosión, por cualquier caso. Ahí es donde da respuesta el método Arcón. ¿Por qué? Como comentaba, porque se optimiza su nivel de autonomía, no hay expectativa de apoyo, por lo tanto se puede concentrar más. Su nivel de motivación no necesita ya recompensa, puede estar interviniendo, realizando operaciones durante días incluso, más allá incluso que de su umbral de fatiga, y su motivación permanece, que es motivación intrínseca al propio desarrollo de la búsqueda, va a permanecer viva, totalmente potente y funcional. De esa forma maximizamos el nivel de concentración. ¿Para qué? Fundamentalmente necesitamos ese nivel óptimo de concentración, además sostenido, porque un ejemplar que está más concentrado, o concentrado de forma óptima incluso, va a inhibir de forma máxima lo que son los estímulos potencialmente interferentes. Su captación olfativa va a ser mucho mayor. Se va a activar también mucho más lo que son todos los datos que se encuentran alojados en su almacén memorístico. También el desarrollo de su estrategia de búsqueda va a resultar mucho más fructuoso, entre otros aspectos. Todo ello hace lo que es la mayor concentración, el optimizarlo. En cuanto a la motivación, va a resultar mucho más sólida, con mayor durabilidad en el tiempo y ante la máxima adversidad. Los ejemplares método Arcón, si hablamos de búsqueda en desastre, también van a intervenir incluso en espacios confinados con nula visibilidad y teniendo que abordar, que afrontar un desplazamiento ante elementos extremadamente abruptos. Aún así, mantienen los niveles de autonomía, motivación y concentración. Ahí interviene fundamentalmente también la motivación. Y en cuanto a la autonomía, tenemos que tener en cuenta que es una autonomía no descontrolada, una autonomía compatibilizada con una sólida fijación en la conducta de búsqueda todo el tiempo. Y esta autonomía, para que nos entendamos, entre otras cuestiones, no existe autonomía psíquica, ninguna expectativa de apoyo del perro por parte del guía, y por lo tanto se va a concentrar mucho más. Eso, lógicamente, descrito de una forma breve, porque se requiere un mínimo de 500 horas para conocer la esencia de lo que es este avance científico, el método Arcón. Y bueno, ahí muy bien me señaló cuando le dije el método tradicional, no es un método, el método hay una diferencia entre lo que es un método y un No, Ricardo, sistema, no se debe denominar método, que si buscamos en el léxico, en la RAE, método, estamos hablando de un proceso ordenado, secuencial, científico, que utilizamos para llegar a un objetivo. Si no se llega al objetivo, en este caso, si estamos sepultando a una persona, como ocurrió en Turquía, Nuralá Sentiva, bajo 4 plantas, encristado en un sarcófago de hormigón, terremoto 1999, los ejemplares del sistema tradicional habían descartado la asistencia debida debido a que no tenían el suficiente nivel de motivación, concentración y por lo tanto rendimiento perceptivo olfativo. En cuanto pasamos con los ejemplares método Arcón, empezaron a señalizar, sí detectaban, no porque tuvieran mayor capacidad olfativa, sí más rendimiento perceptivo olfativo al haber sido formados por las técnicas del método Arcón. Determina la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la prioridad en los servicios de emergencia ha de ser, en todos los casos, intervenir con la máxima efectividad. Porque, señores, estamos hablando de vidas humanas y, por lo tanto, no debe de primar nunca egocentrismo, celos institucionales, intereses económicos. Debe de primar preservar y salvar las vidas, tanto humanas como animales, porque también, por ejemplo, se utiliza para minas antipersonas y no ha habido un solo accidente en ese caso. Y si seguimos hablando de búsqueda y detección, recientemente en El Salvador, donde estaba el doctor Roberto Gavidia, asignado por el gobierno de El Salvador, diariamente se aplicó un curso que impartimos para detección de COVID de personas con vidas sepultadas, y fue del 100% el porcentaje de detecciones, discriminando
respecto a muestras de personas sanas de muestras de personas afectadas por COVID, considerando también que, por ejemplo, en Ecuador estaban los casos detectados de personas asintomáticas donde la PCR era negativa, se preveía, detectaba, marcaba el ejemplar. Lógicamente, en principio se podía pensar que podría ser un error, sin embargo, se hace un seguimiento y en todos los casos se descubre que a los pocos días esa persona estaba en un estado incipiente, inicial, afectada por COVID concretamente. Y lo importante es esto, ¿no? Es decir, el perro está en posibilidades de detectar sustancias, o bueno, vos me lo dirás más técnicamente, ¿no? O sea, o sustancias que generen olor, algún tipo de... En la cuestión netamente, digamos, de COVID, ¿qué es lo que detecta? O sea, ¿cómo se da cuenta? O sea, no es que es un médico que hace un análisis, ¿qué detecta? Eso es lo que llama la atención, ¿no? En COVID exactamente es que tiene un olor que es único, exclusivo. No solamente COVID, se ha aplicado por Solca con un 100% de efectividad, también respecto a cáncer, a tumores. La persona afectada por cáncer, ese tumor emite lo que se denominan los COV, compuestos orgánicos volátiles, que son específicos, dependiendo del tipo, si es cáncer de pulmón, si es cáncer vesical, que en ese caso las muestras son de orina. El perro memoriza ese olor al ser único y lo va a discriminar de una persona, una orina sana respecto al cáncer, respecto al tumor. Claro. Igual sucede porque hay un olor específico. Si no existiera un olor único, específico de la persona afectada por el COVID, no se podría realizar, en este caso, lo que es la búsqueda de detección a través de ejemplares caninos. Sería totalmente, lógico, imposible. Claro. Interesante, ¿no, José? O sea, el abanico de posibilidades. Digamos, la riqueza y lo lindo que es poder entrevistarlo a Jaime es, por un lado, todo el método que él desarrolló, la base científica que esto tiene, aplicada a lo que nos está contando en estos casos, pero además la proyección que él hizo de su método respecto de la relación institucional para que se potencie el método en lo específico que es el tema, ¿no es cierto?, de la búsqueda de detección canina, pero además enmarcado en un aspecto que a mí como politólogo siempre me interesa, que es, ¿no es cierto?, vamos a lo político institucional, es decir, esto si hubiera sido un esfuerzo solo o aislado, o que no hubiera tenido una articulación en el sentido de también de que la normatización del método fuera receptada, fuera desarrollada, y él hubiera hecho este proceso de transferencia mediante la formación de los recursos humanos, los acuerdos necesarios en países y en instituciones que lo han receptado y que van llevando a cabo el método, hubiera sido diferente el desarrollo. Es todo un acompañamiento, claro. Sin duda. Y en ese sentido, Jaime mencionó recién al pasar el tema de El Salvador, pero yo sé de que él ha desarrollado algo bastante interesante últimamente ahí en El Salvador, junto con otros países donde ha desarrollado el tema del método, ¿no? Así es, José. El proceso secuencial ha sido exactamente, dirigiéndome a los países de mayor riesgo, en principio riesgo sísmico, los máximos expertos de cuerpos policiales, de cuerpos de bomberos y de cuerpos militares constataban realmente que la efectividad era óptima. Seguidamente, ellos quieren para su pueblo lo más eficaz, se lo transmiten a los mandos superiores y la consecuencia, como bien transmite José, algo fundamental para esa aplicación, se ha oficializado por gobierno en diferentes países, ha sido galardonado por las Naciones Unidas, en España primer premio de investigación científica por la Real Sociedad Canina de España, por universidades. Por ejemplo, recientemente el doctorado honoris causa, primera vez que la prestigiosa Universidad Galileo de Guatemala lo otorgó en este caso por el avance científico que supone, la Universidad Santo Tomás en Colombia por el legado científico y aporte a la humanidad. Y así, numerosos galardones y avales donde la importancia que yo le confiero a ello es precisamente que las instituciones, tras, lógicamente, conocer ese aval, ese galardón que existe
a nivel internacional por un importante número de países e instituciones, tienden más a ¿qué? A constatar, Claro. a comprobarlo. A comprobarlo, Lógicamente, si existen tanta calidad de avales científicos, de avales operativos, Eso de sí. todo tipo, Sí. una vez lo constatan, ¿qué es lo que sucede? Que tienden a oficializar el método y Claro. a aplicarlo. Por ejemplo, las Fuerzas Especiales de Ecuador aplican el método igual que todo el resto de instituciones, debido a que constatan que es lo más eficaz en detección de explosivos. En la frontera existen artefactos explosivos, están con la narcotica. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que obviamente la propia seguridad de los soldados se ve tremendamente preservada al ver que se entierra un explosivo durante varios días, queda compactado y ese ejemplar totalmente autónomo a una distancia considerable, mediante venteo con ese nivel de concentración tan alto, llega a percibir, a detectar y a indicar dónde se encuentra ese artefacto explosivo que a cualquiera de estos miembros de las fuerzas especiales, Claro. pues le hubiera generado o el fallecimiento o lógicamente, Sí, sí, una lesión, la pérdida de muy extremidades. serias, sí. Esa es la realidad. Entonces, en estos casos donde se enfrentan con la vida y la muerte diariamente, lo que sí constato que la seriedad y la responsabilidad a la hora de priorizar lo más efectivo y aplicarlo es muchísimo mayor que en otras zonas donde el nivel de peligrosidad es mucho más bajo y automáticamente priman intereses económicos, Claro. o como comentaba antes, de cuestiones de celos institucionales o egocéntricos, que resulte Claro. muy grave. Es una realidad aquí que se da en esta vida. Hay que tener en cuenta que efectivamente se ha comprobado respecto a los medios tecnológicos más avanzados, detectores geofónicos, cámaras térmicas. Claro. Es en verdad demostradamente, con extremada diferencia, Sí. el medio de búsqueda y detección más efectivo que existe en el planeta. Y es el motivo por el que lo traslado de forma humanitaria, renunciando a todo tipo de retribución desde el principio, Sí. porque qué mayor compensación, Que salvar una vida. exactamente, Claro. que incrementar la preservación y salvamento de vida, vuelvo a repetir, no solamente de personas, sino también preserva la vida de animales y, en ciertos casos, como en mina antipersona, de los propios ejemplares caninos, pero también, por ejemplo, se ha aplicado con unos resultados igualmente impactantes, por citar un ejemplo, en las Galápagos, Claro. detectando aleta de tiburón, Sí. pepino de mar. Estamos lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? El ejemplar, al estar más concentrado, se aminora su umbral mínimo de presión olfativa. Para que nos entendamos, ¿qué es esto del umbral mínimo de presión olfativa? A ver. La mínima energía de olor, la mínima que ha de emitir un cuerpo para que lo perciba e identifique el ejemplar canino. Para que nos entendamos, la cantidad de olor que necesita emitir una persona con vida, un explosivo, respecto a perro, con el sistema tradicional, sería, por ejemplo, esta copa, este nivel de líquido, hasta aquí. Sin embargo, esos mismos ejemplares, como han constatado las instituciones, formados con el método Arcón, necesita tan solo unas gotas de esta Claro. copa para decir, ahí está. Y señores, todos sabemos que eso determina la diferencia entre la vida y la muerte respecto a explosivos, minas antipersonas, enfermedades o personas con vida sepultada, ya sea por terremotos, explosiones, personas extraviadas. Siempre, lógicamente, el requisito es que emitan molécula olorosa. Claro. Con algo inodoro No no se haríamos puede. absolutamente nada. Entonces, efectivamente, por eso está avalado, reconocido mediante texto como un avance, destacado avance científico en bien de la humanidad, porque ha dado respuesta a nivel internacional, afortunadamente, donde existía una carencia importante en muchas situaciones. Vuelvo a repetir, sistema tradicional, claro que tiene cierta eficacia, pero en muchos casos, desgraciadamente, ya ahí el ejemplar, debido a su bajo nivel de concentración, su bajo nivel también de motivación, ya ahí no da una respuesta. Claro. Y si hablamos de personas con vida sepultada, en muchos casos lo que va a generar es el fallecimiento de la persona, ya sea por la intervención de las máquinas excavadoras de forma ignorada También. o por diferentes causas clínicas de esa persona que no se sabe que está ahí con vida. Sí, sí, o la lesión que tiene, claro, por la propia. Efectivamente, Sí, sí, pues sí. entonces lo que O tenemos previa. que utilizar siempre, Lo más- obviamente, lo más es efectivo. lo más efectivo, sin lugar a dudas.
constatarlo rigurosamente, y eso es lo que sucede con el método Arcón, y ese es el proceso que comentaba antes José. Primero, los expertos lo comprueban reiteradamente, esa información va a sus mandos superiores y a los gobernantes, oficializan el método, ahí automáticamente la normativa de homologación queda establecida, y es también el motivo, estas constataciones, más el análisis de que un gran número, o sea, tanto de universidades como de diferentes instituciones, sociedades científicas, no solamente lo que son gobiernos, pues hayan avalado y hayan galardonado, debido a que realmente han verificado que se trata de un avance científico de enorme importancia, que da respuesta a muchas situaciones donde ante los humanos sí teníamos una cierta solución, pero que resultaba insuficiente en un gran número de casos. Eso también se ha comprobado. De hecho, vuelvo a repetir, como saben todos los guías, método Arcón e instituciones, las personas se han encontrado, Colombia, Turquía, Taiwán, la India, después de una semana, ahí están las informaciones, donde ya habían descartado la asistencia, supervivencia del sepultado, se detecta, se localiza, se dice, no, aquí hay personas con vida todavía. Lo mismo nos encontramos con el tema de explosivos, cualquier elemento que emita olor, o si estamos hablando de COVID, donde se ha llegado en otros países a un 80, a un 90, a un 40%, 100%, 426 ejercicios, teniendo que discriminar en soporte la muestra de la persona afectada de COVID, de la supuestamente no afectada y demás, en todos los casos se constata que con precisión y exactitud, el ejemplar, ese informe hecho por el doctor Roberto Gadilla de Fosalud en El Salvador, asignado gubernamentalmente y lógicamente los miembros de la Policía Nacional de Civil del Salvador, que han sido alumnos nuestros del Patricio Galeano, el capitán Patricio Galeano y mi persona, aplicando el método Arcón, tanto en el caso de detección de COVID como de personas con vida sepultada, en lo que es una masa de 7, 8 mil metros cuadrados de escombros. Veían como un ejemplar en 2 semanas que empezaba de cero, en cuestión de segundos, sin que exista un rastro definido. La persona totalmente hermetizada, totalmente mimetizada en el exterior, teniendo en cuenta todos los factores con rigurosidad que tiene que tener, es localizada, detectada y señalizada. Por lo tanto, tienen ahora una herramienta en un país donde hay un riesgo sísmico bastante alto, no solamente riesgo sísmico, sino de corrimientos de tierra además. Es imprescindible ese primer eslabón, que sea tremendamente efectivo para llevar a efecto el salvamento. Si no, de poco o nada va a servir ni los equipos de extracción ni la asistencia sanitaria. Si el primer eslabón, sea el país que sea, no es altamente efectivo. No se trata de tener perros, se trata de que existan perros con enorme efectividad, incluso superior a los medios tecnológicos, porque si no, el efecto puede ser el contrario y se va a favorecer el fallecimiento. Ha habido casos donde no han detectado la persona con vida, bombero ha seguido desescombrando y sí había una persona con vida. Pregunto, ¿en cuántos casos habrá fallecido? Me refiero con el sistema tradicional. Por desgracia, porque aquí no hay competitividad ninguna. Hay solamente un denominador común que tenemos las 3 personas y otras aquí, que es que se intervenga con la máxima efectividad independientemente de lo que se aplique. Y todo lo que está con el método Arcón, empezando, en mi caso, en el hecho de haberlo creado, que eso es totalmente secundario, la única motivación y prioridad 100% es que se intervengan por la máxima efectividad, y por eso se está aplicando actualmente el método Arcón, porque además la diferencia es sustancial. Ese es el motivo. Vi que estabas haciendo señas. No solo que estaba haciendo así, pero además, no solo que siempre hay que reconocer y valorar la pasión que pone Jaime cuando explica lo que él ha creado, sino que además la cantidad de elementos que tiene en su relato, que para los caso mío, ¿no es cierto?, profesor de gestión integral de riesgo de desastres, bueno, hay muchos puntos en común, y ahí está no solo el aspecto institucional, están señaladas las políticas, están señaladas la estrategia, están señalados también la programación adecuada que se tiene que optar, y marcan varios de los ejemplos que da Jaime, lo interinstitucional, en el sentido que no es solamente
el guía, ¿no es cierto?, de determinada institución, sino que él habla de policías, del ejército y de otras entidades, claro, sí. Y que además, como ya tienen el respaldo de sus propias instituciones, contribuyen a la formación de los protocolos para conseguir esa eficacia y efectividad que él estaba señalando, para partir ya desde el vamos, con un nivel de aseguramiento de resultados positivos, que obviamente si lo comenzás por el empleo, digamos, de la búsqueda de la canina, pero los otros componentes tienen un ejemplo vivo y se pueden receptar lecciones aprendidas para que todo el mundo se involucre en esa perspectiva mental sobre todo. Es decir, ¿qué es lo que cuesta muchas veces? No es una cuestión ni de recursos ni de tener perros, sino que, a ver, tenemos una visión compartida que nos permite llegar a una capacitación conjunta. Bueno, eso ya realmente es un avance muy grande en la gestión de riesgos de desastres, y logra una permanencia para que eso quede en la comunidad y contribuya a nivel de desarrollo, reduciendo las vulnerabilidades de las mismas. Cuando mencionaba Ecuador, me acuerdo antes del terremoto, del último de Manta, el importante, tuve la suerte de estar por allí, digamos, y yo ya veía algunas vulnerabilidades muy notorias por la forma que, digamos, por la geografía que tiene el país, por la distribución poblacional, los pequeños poblados y demás. Bueno, introducir un elemento que esté trabajando con lo mejor de lo que pueda estar disponible de gestión, sin duda redunda en beneficio de la comunidad. Eso seguro, seguro. Jaime, ya llegamos al final del programa. ¿Estamos en el final? Ya llegamos. Qué lástima. Quedan 2 minutos de programa. Qué rápido sea. Sí, es rápido, realmente. Bueno, un poco destacando lo que decía José, ¿no? O sea, la pasión que se nota que ponés, y que además es toda una construcción que hiciste vos, y esto no se hace de un día para el otro, vos hace ya más de 20 años. Sucede que yo, bueno, he comentado, pero desde niño me dedicaba ya al estudio y la observación de la conducta animal, desde muy niño. Ya pues leía libros de tercero de biología en el apartado de zoología. Desde muy pequeño sentía, y después el cóctel fue que la motivación también innata, porque era innata lo que era la observación, el registrar, el investigar, de el salvamento, de potencial. Entonces esos dos factores son los que me hicieron mantenerme tanto tiempo. Yo no sabía si iba a lograr lo que era el objetivo, pero al final se lograron, y como me dijo alguien, Jaime, esto es como una vacuna que extendé, digo, soy consciente, o sea, hay que extenderlo al máximo, y lo he priorizado y lo seguiré priorizando mientras esté aquí con vida, el tema de extenderlo al máximo. ¿Por qué? Pues en el caso, si hablamos de personas sepultadas, pues todas esas personas, niños, ancianos, adultos, que se encuentren sepultados con vida en un terremoto, que se aplique lo más eficaz. Claro. Esa es la cuestión. A veces esa es la cuestión, de que los humanos creo que deberían de tener todo el denominador común, especialmente los que se deben a la sociedad, los servicios de emergencia, cuerpos de bomberos, policías, militares, denominador, protección civil, denominador común, vamos a aplicar lo más eficaz, por encima de egos y por encima de intereses económicos, por encima de la ley del mínimo esfuerzo. Esto es muy difícil, muy duro, vamos a lo más fácil, yo me conformo con un emblema y transmitir. No, señores, que son vidas humanas y que pueden ser en muchos casos la propia familia. Por eso estos expertos que viven en un país del cinturón circunpacífico, anillo de fuego, un alta, ¿qué ocurre? Ellos se han esforzado al máximo después de ver la efectividad para lograr, porque quieren, especialmente también para su propio pueblo, para sus familiares, para sus amigos, que se aplique, señores, lo más eficaz. Es así de simple y de importante y de vital. Claro. Omitimos, ¿no? Decir que, bueno, acabas de jubilarte, porque Jaime es bombero, ¿no? Bombero de Sevilla, y bueno, también ahí está esa relación entre lo que es la actividad, bueno, estas observaciones que vos venías haciendo ya de chico, esa cuestión innata que, bueno, coincidieron con todo, ¿no? Efectivamente, me acabo de jubilar recientemente, y nos jubilamos con 60 años, bombero, 5 años quizás de respecto a lo normal, y me jubilo, me retiro de lo que es el servicio como bombero. Sin embargo, en lo que es mi causa humanitaria y lo que es potenciar el salvamento,
pues pienso que la jubilación va a ser cuando exhala el último aliento. Así nunca se termina. Esa es la realidad. Eso seguro, eso seguro. Es así, bueno. Bueno, Jaime, más que Qué agradecido, gusto, ¿eh? sí. Un gusto, la verdad. También era un desafío esto de, primero que hayas podido venir a la Argentina, ¿sí? Que eso también venimos de hace tiempo, él lo sabe muy bien. Bueno, justo coincidieron para hacer proyectos, ¿sí? Que ya después los estaremos anunciando más adelante, pero la finalidad de impartir cursos, certificaciones, demás cuestiones, así que tal vez cuando estés el año que viene vuelvas nuevamente y bueno, estemos comentando todo eso, ¿no? Seguramente se va a avanzar. Yo agradeceros, Ricardo, José, o sea, de esta oportunidad de expresar, porque siempre la difusión es importante y es un aporte para potenciar también el salvamento y expresar como siempre, porque es una realidad. Yo siempre soy muy directo, nunca regalo los oídos. Dos personas con un nivel de calidad humana excepcional. En la realidad tienen mi admiración, por lo tanto, para mí es importantísimo el hecho de compartir esta entrevista, añadidamente por ese motivo, porque están ustedes dos aquí presentes. Ojalá hubiese muchísimas más personas y dominaras con calidad humana, francamente, con esa calidad humana. Y profesional, obviamente, pero bueno, ahora estoy centrando en la calidad humana, algo esencial para que todo vaya lo mejor posible, en este caso, en lo que es el salvamento frente a desastres u otro tipo de circunstancias. Bueno, nos despedimos de ustedes hasta el próximo programa de... Muy buenas noches. Muy bien, estamos el próximo miércoles en En la nueva casa de Canal 22 Juegos. Muchas gracias.